De pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Este vídeo va esta semana muy tarde. Es que en España y en Sevilla ha habido 3 días de fiesta, sábado, domingo y lunes. Y hemos estado aprovechando para hacer algunas cosillas que se hacen los días de fiesta. Bueno, con esto dejo, aunque no está finalizado aún, le quedan algunas cosillas, pero dejo terminado el bodegón al estilo de Zurbarán. Y como cosa que os comentaba, hemos puesto la cuarta dimensión. Tiene 2 dimensiones que son ancho y alto. La tercera es la profundidad. Y la cuarta lo hacían muy bien los holandeses del 16. Eda, por ejemplo, era yo creo que el mejor exponente en lo tocante a bodegones de la cuarta dimensión. En este caso yo he puesto un jazmín y él ponía un cuchillo, un plato, una monda de un limón, que debía ser una cosa muy exótica en aquellos entonces, que parece como si se saliera del cuadro. Bueno, espero que os guste. Os voy a poner fotografías de un par de bodegones de Eda y a ver si lo disfrutamos. Es muy largo, voy a dar alguna explicación, pero durante lo que es el resto lo he adelantado un poquito, le he dado más velocidad, sin llegar a Dayla, sino que le he dado un poquito más velocidad para que no se os haga muy pesado. Bueno, lo dicho, intro y seguimos con la Navidad. Bueno, mis queridos amigos, pues este es el vídeo número 214, ya va muchísimo y necesito de vosotros ideas para seguir pues funcionando con los vídeos. Os pido que le deis like si os guste, que eso hace que el YouTube se lo mande al mayor número de personas. Y por supuesto, necesito suscriptores. Ah, y la campanita, debí de darle a la campanita. Bueno, un abrazo. Os voy a poner algunos de los bodegones que he dicho de Heda, que Heda es un pintor fabuloso del siglo XVI-XVII en los Países Bajos, del 16, en 1500 y pico. Bueno, vamos a seguir, abrazos virtuales. Este vídeo es bastante largo, pero yo creo que merece la pena para que veáis la conclusión de lo que es el bodegón. No está terminado, todavía podíamos hacerle alguna cosa más, pero, hombre, si no va a ser la cosa excesivamente pesada para todos. Venga, un abrazo y seguimos. Bueno, y vamos a iniciar tocando el fondo, pero previamente vamos a quitar un poco el grosor de las manchas de pintura que hemos puesto para usar como si fuera una paleta en la propia tabla. En este caso utilizamos una cuchilla de las de afeitar y raspamos la pintura que ya está seca de la semana pasada. Bueno, y a continuación, pues vamos a seguir con los mismos tonos: tierra sombra tostada, un poquito de rojo cadmio, que es un color que voy a introducir nuevo, aparte de la paleta que teníamos antes, y le ponemos un azul ultramar para darle más oscuridad. Y con eso vamos pintando lo que es el fondo. Arriba más oscuro, y conforme vamos tirando hacia abajo, hacia lo que sería la línea del horizonte, como si fuera en un paisaje, vamos a aclarar un poco. Y de esa forma, pues buscamos el efecto bóveda que debe de tener una obra para que no quede plana.
y si veis está todo muy vibrado, como decían mis maestros. Son toques pequeños, utilizando distintos colores, y poco a poco vamos utilizando pues en esa gama, primero más azul, más tierra sombra, menos rojo, y conforme nos vamos acercando, digamos, al horizonte hipotético que pueda haber, pues vamos aclarando un poco con el rojo cambio medio. Eso es lo que aclara la pintura. No tenemos que utilizar ni ocre amarillo, ni blanco, no, no, no. El propio rojo nos va a ir aclarando eso, ya veréis. Y vamos a seguir conforme vamos acercándonos a los elementos que hemos utilizado como modelo, vamos a seguir la silueta y le vamos a ir dando forma. Al fondo, fijaros cómo empiezan a tener contenido, a resultar más voluminosos los elementos que hemos utilizado para hacer el bodegón, porque estamos definiendo más lo que es su atmósfera, sobre dónde está, no solamente ya el sobre dónde está, sobre una mesa, o no, 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 sino ese fondo que lo envuelve. Lógicamente es inventado, totalmente inventado, pero no hay que dejar de vibrar los colores.
Y veis cómo la introducción del rojo, cadmio medio, hace que la degradación que estamos haciendo desde la parte superior del bodegón hacia lo que hipotéticamente debería de ser la línea de horizonte, por entendernos, pues se va aclarando única y exclusivamente utilizando la mezcla que teníamos previamente, añadiéndole rojo cadmio medio. Y estamos buscando la silueta de los elementos que hemos utilizado para realizar el bodegón. Y bueno, y poco a poco el resultado ya veréis cómo es fantástico. Deciros que se podía mejorar mucho más, ¿no? Tardo bastante tiempo en hacer los cuadros, me puedo llevar un mes trabajando en ellos. Esto estamos hablando de 5 ratos que hemos echado, ¿eh? Y busco el realismo, pero no busco el hiperrealismo. Siempre le doy, ahora veréis cuando toque haga lo que es el paño, que va a ser como un paño damasquinado, como con pocas pinceladas puede uno resolver sin necesidad de llegar al hiperrealismo, puede uno resolver lo que es un paño de damasquino.
Bueno, y ya veis que sigo utilizando descaradamente el rojo cadmio medio para simular pues la tabla, la mesa sobre la que está el bodegón situado. Vamos a darle un lugar en el espacio. También se podía hacer sin necesidad de eso, porque la gente, o sea, los artistas pueden tomar sus ideas, las pueden hacer a su libre albedrío, por supuesto. Pero en este caso, como lo estamos haciendo al estilo de Zurbarán, pues vamos a ponerlo sobre una tabla, sobre una mesa, sobre una repisa, y para eso utilizamos ya descaradamente el rojo cadmio medio. Y a la base de los cacharros que hemos utilizado hay que darle un poquito de azul ultramar mezclado con la tierra sombra tostada o con un poquito de rojo para ponerlo oscuro, para que quede perfilado sobre lo que va posado el objeto. Aquí pongo una cinta de carrocero. No va a quedar así porque voy a pintar sobre la cinta, pero para hacer, digamos, el otro plano conforme baja el fondo que llega hasta la parte trasera baja de los objetos. Después tenemos la mesa y después vamos a hacer un escalón que baje de alguna forma la tela hacia el final del cuadro, hacia la parte baja del cuadro. Bueno, aquí como vemos seguimos, digamos, fabricándonos el escalón a base de luces y sombras. Si bien en la parte de atrás está muy vibrado los colores utilizados, los tres colores básicos, el azul, el tierra sombra tostada, para buscar un poco de negro, y el rojo para entonar la creación que estamos haciendo, para entonar el cuadro y sobre todo para aclarar en este caso y buscar el escaloncito que hace para poder que pueda soportar los objetos del bodegón, ¿no? Y bueno, hemos puesto la cinta esta de carrocero para dejarle lo más recto posible. Pero bueno, seguimos. Y seguimos aclarando con el rojo, ¿eh? ¿Veis? Seguimos aclarando con el cambio medio, rojo cambio medio. Y nos va dando un poquito de casi escalón. Y veréis la sensación cuando vuelva a poner oscura la parte de abajo.
y empezamos a oscurecer un poco esta franja del cuadro, lo oscurecemos un poco y ya solo, nada más que con esto, ya está formando el escalón. Fijaros cómo procuro ceñirme a esa línea que hemos puesto con la cinta de carrocero. Lo que pasa es que tampoco tiene que ser excesivamente lineal, porque lógicamente conforme se va tocando la parte baja, pues el borde, digamos, que nos da la parte más cercana al espectador del escalón, bueno, pues ese borde no es exactamente recto, porque la tela que compone el fondo del cuadro y ese tejido que está damasquinado, que tiene cierto grosor, bueno, pues da una raya, una línea un poco irregular. Y ahora quiero que toméis buena nota y atención en lo que vamos a hacer para insinuar el damasquinado de la tela. Veréis que en principio va a parecer que un damasquino, bueno, pues es una cosa bastante realista. Pues no, vamos a hacerlo a base de toques, o sea, de insinuarlo única y exclusivamente. Insinuarlo. No necesitamos en absoluto ser tan súper realistas, tan hiperrealistas. Con insinuarlo sería más que suficiente. Y después también lo vamos a insinuar en la parte de arriba. Ahora, se me había ido un poco el color, el brillo, mejor dicho, de la actuación de la cámara y bueno, afortunadamente lo he recuperado. Fijaros cómo algunos toquecitos de distintos colores, vibrando los colores, pues resulta que le dan cierta gracia al damasquinado, que no es hiperrealista. Sencillamente unos toques con un caché un poco hiperrealista, no, con un poquito de... con un poco de toques buscando el impresionismo. Fijaros que estamos utilizando, pues a lo mejor unos colores un poquito más claros que el fondo para dar esa sensación, pero vamos vibrando. Son toques, pues son toques que no llevan al realismo, ni mucho menos al hiperrealismo, una cosa muy afrancesada, muy de los pintores impresionistas, vamos, es impresión pura. Es la impresión que nos causa a nosotros, la impresión imperfecta que nos causa a nosotros, la pura visión del damasquino y sin aproximarnos a 15 centímetros y con una lupa y ve por dónde van los
los distintos dibujos que tiene. No, no, no. Simplemente esa impresión de color, de luz y de sombra que estamos viendo, lógicamente tenemos que repetir un patrón, porque en el momento que repitas el patrón, te estás llevando un poco el trabajo a tu medida, a tu medio, a tu forma de entender, de forma y manera, que si utilizamos ese patrón reiterativo, repetitivo, damos un aspecto como si fuera, pues eso, como si fuera damasquino. Y en la parte de arriba vamos a utilizar, en esta ocasión sí, un poquito de blanco, muy poquito, para aclarar ese rojo que estamos usando y que se vea de alguna forma la parte de arriba con el escalón. Y fijaros que he pegado algunos toques al final para simular como que sigue hacia arriba, pero la parte de atrás, como va oscureciéndose, pues no necesita más, simplemente con esto, pues es más que suficiente. Lógicamente no dejamos de trabajar y de buscar, bueno, pues ciertas sombras, de buscar las repeticiones que estamos haciendo. ¿eh? Vemos el modelo y volvemos a poner la impresión que nos da en su sitio. Impresión.
el borde de ataque siempre hay que aclararlo un poquito, ¿eh? ¿Veis? Se aclara un poco y se viene hacia el espectador. Bueno, y como ya hemos comentado, vamos a buscar la cuarta dimensión. Os voy a poner después algunas fotos de los cuadros de Hedas, ¿eh? Del holandés este, que para mí es el máximo por la época en la que comenzó a la hora de pintar bodegones y ha marcado un camino que debemos de seguir todos. Tenemos dos dimensiones, el alto y el ancho. Tenemos una tercera, que es la profundidad, y tenemos una cuarta, que es buscar un primer plano. Ya hemos conseguido un objetivo, que es acercar al espectador el borde de la mesa aclarándola. Y ahora, bueno, pues voy a poner unos admincitos con objeto de buscar un acercamiento al espectador. Fijaros que estos personajes pues ponían un plato que se salía de la mesa, un cuchillo, una monda de limón, que ya he dicho que era una cosa muy exótica en aquellos tiempos, ya que, bueno, los limones, las naranjas, los cítricos venían de la China, ¿no? Y no se daban más que en sitios mediterráneos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ellos lo ponían como una barbaridad. De hecho, yo recuerdo la primera vez que fui a Londres cuando era un chiquillo que vendían las frutas y sobre todo las naranjas y los limones, los vendían por unidades en la calle, ¿no? En puestos y los vendían envueltos uno a uno. Bueno, pues estamos poniendo unos jazmines sencillitos y vamos a ir buscando siempre la, bueno, pues una dimensión que se aproxime a nosotros, ¿no? Y los trabajamos un poquillo. Advierto que el cuadro se puede trabajar mucho más, ¿eh? Yo suelo tardar del orden de entre 20 días, un mes y medio en hacer un cuadro. Ahora estoy haciendo un cartel para una ciudad, un pueblo, una localidad cercana a Sevilla que se llama El Viso del Alcor. Y estoy haciendo el cartel que va a anunciar la Semana Santa muy especial que tiene el Viso, con un Cristo, con nuestro Padre Jesús Nazareno, con una imagen portentosa.
Bueno, pues no dejo de poner algunos elementos que vayan engrandeciendo, digamos, esa flor tan sencillita como en los jazmines, y al final pondré uno más abierto, de perfil, para que se vea también un perfil y dé más la sensación de realismo. Realismo, no hiperrealismo, ¿eh? Que yo soy, vamos, para mí no tendría ningún problema el hacer una cosa hiperrealista, pero me gusta quedarme un estadio antes. Bueno, y ya lo que nos quedaría es ir, pues, tocando algunas de las cosas que nos quedan por terminar, en el bodegón, ve buscando, porque cuando el conjunto está perfectamente definido, no terminado, definido, pues ahora nos es muy fácil buscar algunas luces, algunas sombras, perfeccionar algo de lo que estamos viendo hoy. Y entonces queda fantástico, ¿eh? Queda fantástico. Bueno, espero que os esté gustando y voy a ponerle algunas cadenitas y algunas cosas. No voy a hacer mucho más, porque yo creo que en los 5 vídeos que estamos hablando del incensario y sobre todo del bodegón al estilo de Zurbarán, ¿no? Pues creo que he dado cuenta perfectamente, bueno, o casi perfectamente de lo que pretendo, y es que veáis cómo van las pinceladas, que veáis cómo van los distintos recursos que utilizan cada uno de los pintores. Y bueno, uno es un cóctel y uno aprovecha lo que entiende que debe de aprovechar. Un poquito de aquí, un poquito de allí. La gracia de Murillo, la perfección de Velázquez, las telas del Zurbarán y al final Luis Rizo. Bueno, ojalá, ojalá llegara a eso. Bueno, pues fijaros en el plato cómo pretende salir de lo que es el, el lienzo hacia el espectador o bien el mango del cuchillo. Y aquí tenemos la monda del limón, un plato, un cuchillo, el propio paño, que también pretende venir hacia el espectador.
Y por último voy a enseñar otro, que también es un espectáculo. Ese he tenido yo la suerte de copiarlo, me encargó un cliente que lo copiara y porque había ido a los Países Bajos a un museo y lo vio y se enamoró de él y bueno, me pidió que lo copiara. Y aquí tenemos también la monda y el plato, o sea que se utilizan varios elementos para buscar la tercera dimensión. Por favor, like si os ha gustado, suscripciones y nos vemos en el próximo capítulo.